Resumen de la Biblia del libro San Lucas. Parte número 4. Ministerio en Galilea. Capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Introducción. Después de su tiempo en el desierto, Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Su corazón está firme, su propósito claro, y su mensaje resuena con una autoridad que no viene de los hombres, sino de Dios. Las noticias sobre sus enseñanzas, sus palabras de vida y sus milagros comienzan a extenderse por toda la región, despertando esperanza en los corazones cansados y fe en aquellos que habían vivido tanto tiempo en la sombra de la desesperanza. En este tramo del Evangelio de Lucas, contemplamos el inicio del ministerio público de Jesús. El momento en que el reino de Dios comienza a manifestarse con poder y compasión. El Maestro recorre aldeas, sinagogas y caminos polvorientos, anunciando buenas nuevas a los pobres, sanando a los enfermos, dando libertad a los oprimidos y trayendo consuelo a los corazones quebrantados. Cada palabra que pronuncia tiene el peso de la eternidad. Cada gesto de misericordia revela el amor infinito del Padre. Y cada milagro es una chispa del reino celestial irrumpiendo en medio de la humanidad herida. En Galilea, Jesús no solo enseña con labios, sino con vida. Abraza al rechazado, perdona al pecador, y muestra que la grandeza del reino no se mide por poder ni prestigio, sino por amor y servicio. Aquí, el Hijo de Dios se mezcla con la gente común, se sienta a su mesa y les muestra que la salvación está cerca, tan cerca como su propia presencia. Acompañemos este recorrido por las aldeas y los caminos junto al lago, donde las aguas reflejan el rostro del Mesías y las multitudes escuchan la voz del pastor. Abramos el corazón a este tiempo de gracia. Porque en cada enseñanza, en cada sanidad y en cada acto de misericordia, el reino de Dios se hace visible. Y el amor eterno del Padre toca la tierra con poder, ternura y fe. La predicación en Nazaret, y el rechazo. Jesús volvió a Nazaret, el lugar donde había crecido, donde todos conocían su rostro y su familia. Las calles eran las mismas que había recorrido en su niñez, los rostros familiares, las voces conocidas. Pero aunque el pueblo veía en él al hijo del carpintero, pronto descubrirían que aquel joven nazareno hablaba con la voz misma de Dios. Como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. El ambiente estaba lleno de respeto y expectación. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y al abrirlo, Jesús buscó el pasaje que hablaba del Mesías. Su voz, serena y firme, comenzó a pronunciar palabras eternas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Tras leer, Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él. El silencio era profundo. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían la historia. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El asombro llenó la sinagoga. Algunos se maravillaban de la gracia de sus palabras. Pero otros comenzaron a murmurar. ¿No es este el hijo de José? La incredulidad se mezcló con el orgullo del corazón humano. Querían milagros, querían señales, pero no querían creer. Jesús, con sabiduría divina, les habló con verdad y autoridad. De cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y recordó los días de Elías y Eliseo, cuando la gracia de Dios alcanzó a extranjeros y necesitados fuera de Israel. Sus palabras revelaban un mensaje universal: el amor de Dios no conoce fronteras. Pero la verdad incomoda a los corazones endurecidos. La multitud, llena de enojo, lo llevó hasta la cumbre del monte para arrojarlo. Querían silenciar la voz que hablaba del reino. La voz que los llamaba a un cambio de corazón. Sin embargo, Jesús, con la majestad del que vive en perfecta comunión con el Padre, pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Nada ni nadie podía detener el propósito divino. La palabra encarnada seguiría su curso, llevando esperanza a los humildes y libertad a los cautivos. Nazaret lo rechazó, pero el reino no sería detenido. El mensaje de salvación no se limitaría a un pueblo ni a una región.
sino que se extendería hasta los confines de la tierra. Así comenzó el ministerio de Jesús, con poder, con verdad y con el amor inmenso de un Dios que vino a salvar, aun cuando fue rechazado por los suyos. El llamado de los discípulos. Cerca del lago de Genesaret, también conocido como el mar de Galilea, el amanecer iluminaba suavemente las aguas. La multitud se agolpaba para escuchar a Jesús, ansiosa por oír palabras que daban vida. Entre la gente y las olas, él vio 2 barcas vacías junto a la orilla. Los pescadores habían descendido de ellas para lavar sus redes después de una noche larga y sin fruto. Jesús se acercó, y subiendo a una de las barcas, la que era de Simón Pedro, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde allí, sentado sobre el agua tranquila, comenzó a enseñar. Su voz se extendía como una melodía sobre el lago, penetrando en los corazones cansados y sedientos de verdad. Cuando terminó de hablar, se volvió hacia Simón con una mirada llena de propósito divino y dijo: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Pedro lo miró con asombro. Era pescador desde joven, conocía bien las mareas, las corrientes, las horas. Y aquella noche, precisamente, no habían pescado nada. Sin embargo, algo en la voz de Jesús le inspiró confianza. «Maestro», respondió, «toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y así lo hizo. Las redes descendieron en las aguas profundas, y de pronto, comenzaron a llenarse con tal cantidad de peces que casi se rompían. Llamaron a sus compañeros de la otra barca, y ambas se llenaron tanto que casi se hundían. El milagro fue tan grande que el asombro se transformó en adoración. Pedro, temblando, cayó de rodillas ante Jesús y exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero Jesús, con ternura y autoridad, le habló con palabras que cambiarían su destino. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese instante, las redes y las barcas dejaron de tener importancia. Pedro, Andrés, Santiago y Juan lo entendieron, habían sido llamados a algo mayor, a seguir al Maestro que transformaba el mar en testigo y la obediencia en milagro. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús, sin mirar atrás. El llamado del Señor no se detuvo allí. Más adelante, Jesús miró a un recaudador de impuestos llamado Leví, un hombre despreciado por muchos, y simplemente le dijo: «Sígueme». Leví se levantó, dejando atrás su mesa y su riqueza, para seguir al único que podía darle una vida nueva. Así comenzó el círculo de los discípulos. Hombres comunes, con errores y temores, pero escogidos por el amor de Dios para llevar su mensaje al mundo. Jesús no vio en ellos lo que eran, sino lo que podían llegar a ser cuando su gracia los transformara. En cada llamado, en cada mirada, en cada palabra del Maestro, resonaba la misma invitación eterna: «Sígueme». Y esa voz sigue hoy recorriendo los corazones de quienes, como Pedro o Leví, se atreven a dejar las redes del pasado para seguir al Salvador que da propósito, perdón y vida eterna. Milagros de sanidad, liberación y provisión. En Galilea, los días de Jesús estaban llenos de compasión y poder. Sus manos, movidas por el amor del Padre, tocaron lo intocable, sanaron lo incurable y levantaron lo que parecía perdido. Desde muy temprano, multitudes acudían a él buscando alivio para sus cuerpos y descanso para sus almas. Jesús no los rechazaba, miraba a cada uno con ternura, sabiendo que detrás de cada rostro había una historia de dolor, de fe o de esperanza quebrada. Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio vista a los ciegos y levantó a los paralíticos. El poder del reino se hacía visible en cada palabra, en cada toque, en cada mirada llena de misericordia. Cuando un centurión romano, un extranjero y hombre de autoridad, le pidió ayuda para su siervo, Jesús no vio su nacionalidad ni su posición, sino su fe. Al escuchar su confianza absoluta, declaró con admiración: «Ni aun en Israel he hallado tanta fe». Así mostró que la fe verdadera no conoce fronteras, y que el amor de Dios se extiende a todos los corazones que creen. En el pequeño pueblo de Naín, una procesión fúnebre avanzaba lentamente. Una madre lloraba la pérdida de su único hijo. Jesús, conmovido por su dolor, se acercó, tocó el féretro y dijo con autoridad celestial: «Joven, a ti te digo, levántate». Y el joven se incorporó. El llanto se convirtió en alegría,
Y la gente glorificó a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Más tarde, junto al lago, la multitud hambrienta lo rodeaba. Con solo 5 panes y 2 peces, levantó sus ojos al cielo, dio gracias y los multiplicó. Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas llenas. A través de este milagro, Jesús enseñó que el poder de Dios no se limita a lo material, Él sacia el hambre del cuerpo y el vacío del alma. Y cuando los demonios clamaban ante su presencia, temblando ante su autoridad, Jesús los reprendía y los expulsaba, liberando a los cautivos. Los que antes vivían en oscuridad fueron restaurados a la luz, a la dignidad y a la paz. Cada milagro era una señal viva del reino. Una muestra del corazón de Dios revelado en su Hijo. En Cristo, el cielo se acerca a la tierra, la enfermedad cede ante la vida, la escasez se convierte en abundancia, y la gracia restaura todo lo que el pecado había destruido. Así, el ministerio de Jesús en Galilea se convirtió en un testimonio visible de que el amor de Dios no solo se predica, se demuestra. Enseñanza sobre el amor, la misericordia y la fe. Jesús no solo obraba milagros, también enseñaba el camino del corazón. Sus palabras eran como semillas de luz, plantadas en la tierra fértil de quienes deseaban conocer la verdad. En sus enseñanzas, el Maestro revelaba los valores del reino de Dios, amor, misericordia y fe viva. Habló de un amor que trasciende los límites humanos, un amor que abraza incluso a los enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen. Era un mensaje que desafiaba las lógicas del mundo y abría las puertas a una vida guiada por la gracia. Jesús no predicaba un amor débil, sino un amor fuerte, capaz de vencer el odio con bondad y el resentimiento con perdón. También habló de la misericordia, esa expresión tangible del corazón de Dios. Contó parábolas que mostraban la compasión divina de formas inolvidables. El sembrador que esparce su semilla generosamente, aun sabiendo que algunas caerán en tierra dura, nos enseña que la palabra de Dios siempre tiene poder para dar fruto donde hay disposición. El buen samaritano, que se detiene ante el hombre herido al borde del camino, revela que el verdadero prójimo no se define por la religión o el origen, sino por la compasión que actúa. Y la lámpara encendida, colocada en lo alto para alumbrar a todos, recuerda que la fe no debe ocultarse, sino brillar con obras de amor y justicia. Jesús invitaba a vivir una fe activa, no solo de palabras, sino de confianza profunda. Una fe que mira al cielo con esperanza, pero que también se inclina al suelo para servir. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, decía, podríais mover montañas. Porque la fe genuina no se mide por su tamaño, sino por su sinceridad y su obediencia. Cada enseñanza era una ventana al corazón de Dios. En su voz resonaba la ternura del Padre que no se cansa de amar, perdonar y esperar. Jesús enseñaba que el reino de Dios no es solo poder y gloria, sino compasión que transforma, perdón que libera y amor que restaura. Así, en cada palabra pronunciada, el Maestro trazaba un nuevo camino. El camino del amor que todo lo cree. De la misericordia que todo lo comprende. Y de la fe que todo lo espera. El reino no se edifica con espadas ni leyes humanas, sino con corazones que reflejan la bondad del Padre Celestial. La transfiguración de Jesús. En un monte alto, apartado del bullicio de las multitudes, Jesús llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Era un momento de retiro y oración, un encuentro entre el cielo y la tierra. Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder, su rostro cambió de aspecto, y su ropa se volvió blanca y resplandeciente, como la luz misma. Los discípulos, aún somnolientos, despertaron ante una visión gloriosa. Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, aparecieron junto a Jesús, conversando con él sobre su próxima partida en Jerusalén, el cumplimiento del plan redentor del Padre. Aquel diálogo celestial revelaba que todo lo anunciado desde antiguo encontraba su plenitud en Cristo. Pedro, sin comprender del todo lo que veía, exclamó con emoción: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube luminosa los envolvió, símbolo de la presencia divina. Y desde la nube, una voz resonó con majestad diciendo: Este es mi Hijo amado, el oíd.
Era la misma voz que había hablado junto al Jordán, pero ahora confirmaba ante los discípulos la gloria y la autoridad del Hijo. El temor llenó sus corazones, y cayeron rostro en tierra, abrumados por la santidad del momento. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo con ternura: «Levantaos, no temáis». Al alzar la vista, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús, el mismo Señor que caminaría con ellos hacia la cruz. En ese instante, el cielo se abrió por un momento para mostrar lo invisible, la majestad eterna del Hijo de Dios. Era una revelación de su identidad divina, un destello de su gloria antes del sufrimiento. La transfiguración anticipaba la victoria de la resurrección y recordaba a los discípulos que la cruz no sería el final, sino el camino hacia la gloria. Allí, en lo alto del monte, el Padre confirmó lo que el corazón humano necesitaba escuchar. Que Jesús no era solo un maestro o profeta, sino el Hijo amado en quien habita toda la plenitud de Dios. Y que escucharlo a Él, obedecer su voz, seguir su camino, es entrar en comunión con la vida eterna. Cuando descendieron del monte, el resplandor aún permanecía en sus almas. Aunque pronto enfrentarían pruebas y confusión, nunca olvidarían aquel momento en que la eternidad tocó la tierra y el rostro de Jesús brilló con la luz del cielo. Era un recordatorio silencioso para todos los tiempos. Que detrás de cada cruz hay una gloria preparada. Que la obediencia conduce a la transformación. Y que aquellos que miran a Cristo con fe verán reflejada en él la majestad del amor divino. Conclusión. El ministerio de Jesús en Galilea fue una revelación viva del corazón del Padre. En cada palabra, en cada mirada, en cada milagro, el reino de Dios se hizo palpable. Los enfermos recuperaron la salud, los oprimidos hallaron libertad, los pecadores sintieron el perdón, y los olvidados descubrieron que el amor de Dios también los alcanzaba. Galilea fue testigo de un amor que rompe barreras, de una autoridad que no domina, sino que sirve, de una luz que brilla en medio de las tinieblas. Allí, Jesús mostró que el poder divino no se manifiesta en la grandeza exterior, sino en la compasión, la humildad y la misericordia que levantan al caído. Pero también fue un tiempo de decisiones. Algunos, con corazones abiertos, dejaron sus redes, sus mesas de impuestos y sus miedos para seguirlo. Otros, cegados por el orgullo o la incredulidad, rechazaron la invitación del reino. Y, aún así, la compasión de Cristo nunca se detuvo. Él siguió caminando por los pueblos y aldeas, extendiendo sus manos a los necesitados, enseñando a los confundidos y amando sin distinción. En su paso por Galilea, Jesús sembró esperanza, restauró dignidad y mostró que el amor de Dios no excluye a nadie. Cada milagro fue una palabra de consuelo, cada enseñanza, una semilla de vida eterna. El reino de Dios se hizo visible no solo en los cielos, sino en los corazones dispuestos a creer. Hoy, esa voz sigue resonando. El mismo Jesús que habló junto al lago, que tocó al leproso y que perdonó al pecador, continúa llamando a cada corazón a seguirle. Nos invita a confiar, a amar como Él amó, y a ser portadores de su compasión en medio del mundo. Que al escuchar este relato, abramos también nuestro corazón a esa voz que llama, sana y transforma. Porque el Cristo de Galilea no es un recuerdo del pasado, sino una presencia viva que sigue actuando hoy. Su amor no ha cambiado, su poder no ha disminuido, y su misericordia sigue alcanzando a todo aquel que cree. Y así, como aquellos primeros discípulos, somos llamados a dejarlo todo y seguirle, confiando en que donde está Jesús, el reino de Dios ya ha comenzado.